Buenos días. Saludo con afecto a los presentes y a los compañeros y compañeras que nos están dando seguimiento en plataformas digitales. Siendo las 10:08 del día 12 de junio del 2023, se da inicio a la sesión pública extraordinaria convocada para esta fecha. Solicito a la Secretaría de Acuerdos realice el pase de lista para verificar si existe quórum legal para sesionar. Con su autorización, comisionado presidente, hago constar que se encuentran presentes quienes integran el pleno de este órgano garante, por lo que le informo que existe quórum legal para sesionar. Por otro lado, comunico al pleno que mediante oficios presentados por las ponencias 1, 2 y 3, enuncian a la Secretaría de Acuerdos la emisión de votos particulares y concurrentes, respectivamente, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 92, fracción 12, incisos A y B de la Ley de la Materia, formulan en los proyectos de resolución que se indican en dichos comunicados, contando a las personas titulares de las ponencias en cita con el término de 3 días hábiles siguientes a esta fecha para su presentación y que sean incorporados a los correspondientes fallos formando parte integrante de los mismos. Es cuanto, comisionado presidente. Gracias. De conformidad con la normatividad que rige a este instituto, es que al existir quórum legal se declara formalmente instalada la sesión. Tomando en consideración que el orden del día fue notificado previamente a quienes integramos el pleno y publicado en la página electrónica de este instituto, solicito la dispensa de su lectura. Se somete a votación en un mismo acto la dispensa de la lectura y aprobación del orden del día. Quienes estén a favor, sírvanse a manifestarlo en votación económica levantando la mano, por favor. Tome nota, Secretaria de Acuerdos, que el orden del día, así como la dispensa de su lectura, han sido aprobados por unanimidad de votos. Asimismo, toda vez que el acta de la sesión del 1 de junio del 2023 fue entregada previamente a quienes integramos el pleno, solicito la dispensa de su lectura. Se somete a votación en un mismo acto la dispensa de la lectura y aprobación del acta de la sesión del 1 de junio del presente año. Quienes estén a favor, sírvanse a manifestarlo en votación económica levantando la mano, por favor. Tome nota, Secretaria de Acuerdos, que el acta de la sesión pública del 1 de junio del 2023, así como la dispensa de su lectura, han sido aprobadas por unanimidad de votos. Respecto al punto número 6, solicito al secretario de Estudio y Cuenta, Brandon Daniel Sánchez, adscrito a la ponencia de la comisionada Naldi Patricia Rodríguez Lagunes, de cuenta con los proyectos de resolución que someta a consideración del Pleno para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación, mismos que fueron previamente circulados, no sin antes preguntar a la comisionada si se reserva para análisis, discusión y o resolución, en lo particular algún proyecto relativo a su ponencia. Gracias, comisionado presidente. Sí, informarle a este pleno que me reservo para su análisis, en lo particular el asunto relativo al expediente IBAIREP, diagonal 1006, diagonal 2023, diagonal 1, cuyo sujeto obligado es la Secretaría de Seguridad Pública, por favor. Gracias, comisionada. Se toma nota. Por favor, secretario de Estudio de Cuenta, tiene el uso de la voz. Gracias. Con su autorización, comisionado presidente, comisionada y comisionado, doy cuenta al Pleno con 12 proyectos de resolución que comprenden un total de 14 expedientes substanciados por la comisionada ponente, todos referentes al ejercicio 2023. En primer lugar, se da cuenta conjunta con los expedientes 1084, 1099 y sus acumulados 1100 y 1102, 1105, 1111, 1114 y 1120, que fueron presentados en contra de la Secretaría de Salud, Ayuntamiento de Jalapa, Fiscalía General del Estado y la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente, en los que solicitaron protocolos para el manejo de crisis implementados en los centros de salud, información relacionada con los mercados del municipio de Jalapa, total del personal migrantes reportados como desaparecidos, extraviados y o localizados por la Fiscalía y demás información. En cada uno de los proyectos se propone confirmar las respuestas emitidas por los sujetos obligados, puesto que en los procedimientos de acceso a la información, como durante la substanciación de los recursos de revisión respectivos,
Los entes obligados garantizaron el derecho de acceso a la información de los particulares en términos del artículo 143 de la Ley 875 de Transparencia. Ahora me referiré a dos proyectos que corresponden a los expedientes 1063 y 1150, en contra de los sujetos obligados, ayuntamientos de Álamo Temapache e Ixhuatlán del Café, a quienes les solicitaron la estructura orgánica y organigrama y registro de llamadas telefónicas de la Presidencia Municipal. En los proyectos que se someten a consideración del Pleno, se propone declarar parcialmente fundados los agravios expresados por los recurrentes, modificar las respuestas notificadas y ordenar la entrega de la información faltante, pues si bien se proporcionó parte de lo requerido, del análisis de las constancias que obran en autos no se advierte el cumplimiento total de las solicitudes. Seguidamente doy cuenta de manera conjunta con los recursos de revisión 931, 1147 y 1180 de los sujetos obligados, Secretaría de Educación, Ayuntamiento de Los Reyes y Tatahuicapan de Juárez, a quienes les solicitaron información relacionada con los horarios laborales y comprobantes de nómina, e información relacionada con las ferias de los municipios de Los Reyes y Tatahuicapan. En los proyectos de resolución se proponen revocar las respuestas, ya que si bien atendieron a las solicitudes de información, las mismas resultaron ser insuficientes e incompletas para garantizar el derecho de acceso. Finalmente se da cuenta con el expediente 1090 interpuesto en contra del Ayuntamiento de Soledad Atzompa, en el que se solicitó información relacionada con la feria celebrada el 16 de abril en el municipio. Toda vez que el sujeto obligado omitió atender la solicitud de información, en el proyecto de resolución se propone ordenarle que emita respuesta, además de aplicarle el apercibimiento al que se refiere el artículo 257, fracción 1 de la Ley 875 de Transparencia. Es la cuenta, comisionado presidente, comisionados. Tiene el uso de la voz, comisionada. Gracias, comisionado presidente. Con su permiso, comisionado, me permito informar a este pleno y poner también a consideración de quienes siguen esta transmisión y quienes se encuentran aquí presentes el asunto relativo al expediente que ya enuncié, el IBAI-REP diagonal 1006, diagonal 2023, diagonal 1 de la Secretaría de Seguridad Pública. A continuación, me permito comentar brevemente la solicitud y el motivo del agravio y lo que se pone a consideración de este pleno. La solicitud versa sobre información del sujeto obligado relacionada con el presupuesto asignado a la dependencia, las medidas y acciones para prevenir los delitos en el Estado, número de elementos policíacos y patrullas con las que contaba la Secretaría en cuestión en los años 2017 a 2023, así como el número de delegaciones, entre otra información. El sentido que se propone, por un lado, es confirmar la información proporcionada y, por otro lado, sobreseer. El agravio es de destacar que solo versó sobre unas de las preguntas, especialmente sobre el número de rondines por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública en municipios del norte del Estado. Respetuosamente se propone a este pleno confirmar la respuesta del sujeto obligado, toda vez que durante la sustanciación del recurso de revisión, el ente público garantizó el derecho de acceso a la información del solicitante al entregarle la información faltante y que podía ser pública, misma que originó la presentación de este medio de impugnación, de tal suerte que los agravios expuestos por el ciudadano se vuelven inoperantes. Así, destacar también que la Secretaría de Seguridad Pública remitió un informe estadístico donde da cuenta de 365 recorridos por año durante el 2022 en 12 municipios de la zona del Totonacapan de este estado. Cabe precisar también que del agravio expuesto por el recurrente se advierte que en una parte pretendió ampliar su solicitud de información primigenia, sin que dicha ampliación resulte procedente realizarla a través de la interposición del recurso de revisión, motivo por el cual también se propone sobreseer esta parte del recurso, dejando a salvo los derechos de la persona para presentar una nueva solicitud al sujeto obligado de resultar conveniente a sus intereses. Sería cuanto por este asunto que me reservé, comisionado presidente y comisionado. Gracias, comisionada. Se habrá discusión y análisis del proyecto de cuenta. Si hubiera alguna otra observación, solicito la manifiesten. De no existir observaciones, solicito a la Secretaría de Acuerdos proceda a recabar la votación, por favor. Con su autorización, comisionado presidente, recabo la votación en el siguiente orden. Comisionada Naldi Patricia Rodríguez Lagunes. A favor de los proyectos que se dio cuenta, por favor.
Comisionado David Agustín Jiménez Rojas. A favor de los proyectos con las observaciones hechas vía oficio de manera oportuna, secretario. Comisionado José Alfredo Corona Lizárraga. Les informo que los proyectos han sido aprobados en definitiva, con los votos particulares que previamente se enunciaron mediante los correspondientes oficios girados a la Secretaría de Acuerdos por parte de las ponencias 2 y 3. Es cuanto, comisionado presidente. Gracias. Toda vez que los proyectos han sido aprobados en definitiva y que se emitieron votos particulares, atento a lo previsto en el artículo 92, fracción 12ª, incisos A y B, de la ley en la materia, se cuenta con un plazo de 3 días hábiles siguientes a esta fecha para la presentación de los votos con la finalidad de que sean incorporados a las resoluciones respectivas, formando parte integrante de las mismas. Además, se instruye a la Secretaría de Acuerdos para que los notifique a las partes interesadas y dé seguimiento en cumplimiento en términos de la ley. Respecto al punto número 7, solicito al secretario de Estudio y Cuenta, Omar Aurelio Luria, adscrito a mi ponencia, de cuenta con los proyectos de resolución que someto a consideración del Pleno para su análisis y discusión y, en su caso, aprobación, que fueron previamente circulados. Secretario, tiene el uso de la voz, por favor. Con su autorización, comisionado presidente, comisionada y comisionado. Doy cuenta al Pleno de este instituto con 15 proyectos de resolución que comprenden un total de 17 expedientes. En primer lugar, se da cuenta conjunta con los expedientes 813, 927, 975 y 1002, todos de la presente anualidad, interpuestos en contra de los sujetos obligados Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Comisión Municipal del Agua Potable y Saneamiento de Jalapa y Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz, a quienes se les requirió conocer diversa información relativa a servicios a menores en procesos legales, lectura de morosos, número de limitaciones y plantilla laboral. En los proyectos que se someten a su consideración se propone confirmar las respuestas emitidas, toda vez que de actuaciones se puede advertir que las respuestas otorgadas se encuentran ajustadas al artículo 143 de la Ley 875 de la materia. En segundo lugar, se da cuenta conjunta con los expedientes 855, 954, 969 y los engroses 694 y 901, todos del presente año, interpuestos en contra de los ayuntamientos de Banderilla, Naulinco y de Sistepec, a quienes se les requirió conocer diversa información relativa a presupuesto asignado, información de un evento artístico, currículum vitae, declaraciones patrimoniales, CFDIs, de los cuales se puede advertir que los sujetos obligados no dieron respuesta a las solicitudes de información de mérito. En consecuencia, en los proyectos de cuentas se propone declarar fundados los agravios, ordenando que proporcionen la información peticionada en los términos establecidos en los respectivos fallos. En tercer lugar, se da cuenta conjunta con los expedientes 639, 951 y el engrose 1027, concernientes al año 2023, presentado en contra de los actos de la Secretaría de Finanza y Planeación y los ayuntamientos de Nogales y Jalapa, a quienes se les requirió conocer diversa información relativa a número de partidas, incidencia delictiva y ubicación de un medidor de agua potable. Conviene señalar que de las respuestas proporcionadas no corresponden a lo solicitado. Por lo tanto, en los proyectos de cuentas se propone revocar las respuestas otorgadas por los sujetos obligados, ordenándoles proporcionen la información peticionada en los términos establecidos en los respectivos fallos. Finalmente, se da cuenta con los expedientes 939, 948 y 963, concernientes al año en curso, presentado en contra de los actos de los ayuntamientos de San Andrés, Tuxtla y Jalapa, a quienes se les requirió conocer diversa información relativa a locales comerciales, comprobante de retenciones de ISR, solicitudes o permiso para la construcción de fraccionamientos. Del análisis de la constancia de autos, se propone modificar las respuestas emitidas, toda vez que la información proporcionada se encuentra incompleta y, en consecuencia, se le ordena que proporcione la información solicitada. Es cuanto, comisionado, comisionada y comisionado. Muchas gracias, secretario. Se abre a discusión y análisis los proyectos de cuenta que fueron previamente circulados. ¿No tiene observación?
De no existir observaciones, solicito a la Secretaría de Acuerdos proceda a recabar la votación, por favor. Con su autorización, comisionado presidente, recabo la votación en el siguiente orden. Comisionada Naldi Patricia Rodríguez Lagunes. A favor de los proyectos con los votos particulares y concurrentes hechos valer de oficio, por favor. Comisionado David Agustín Jiménez Rojas. Con los proyectos de cuenta, secretaria. Comisionado José Alfredo Corona Lizárraga. Les informo que los proyectos han sido aprobados en definitiva, con los votos particulares y concurrentes que previamente se enunciaron mediante el correspondiente oficio girado a la Secretaría de Acuerdos por parte de la Ponencia 1. Es cuanto, comisionado presidente. Gracias, secretaria. Todo es que los proyectos han sido aprobados en definitiva y que se emitieron votos particulares y concurrentes atento a lo previsto en el artículo 92, fracción 12ª, incisos A y B de la ley en la materia. Se cuenta con un plazo de 3 días hábiles siguientes a esta fecha para la presentación de los votos con la finalidad de que sean incorporados a las resoluciones respectivas formando parte integrante de las mismas. Además, se instruye a la Secretaría de Acuerdos para que los notifique a las partes interesadas y le dé seguimiento a su cumplimiento en términos de la ley. Respecto al punto número 8, solicitó al secretario de Estudio y Cuenta, Derian Ortega Argüelles, adscrito a la ponencia 3 del comisionado José Alfredo Corona Lizárraga, de cuenta con los proyectos de resolución que somete a consideración del Pleno para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación, mismos que fueron previamente circulados. Secretario de Estudio y Cuenta, tiene el uso de la voz, por favor. Gracias. Con su autorización, comisionado presidente, comisionada y comisionado, en esta ocasión se da cuenta al Pleno con 15 proyectos de resolución de recursos de revisión en materia de acceso a la información pública, que en total comprenden 17 expedientes sustanciados durante el año 2023. En primera instancia, se propone al Pleno confirmar las respuestas proporcionadas por diversos sujetos obligados dentro de los expedientes identificados con los números 908, 917, 920 y 938 respectivamente. Lo anterior al considerar que no existe una vulneración al derecho constitucional de acceder a la información en agravio de los particulares, pues de las respuestas otorgadas tanto en el procedimiento primigenio como en las comparecencias remitidas a este órgano garante, las autoridades atendieron oportunamente los requerimientos de las y los gobernados. Por otra parte, en los proyectos de resolución relativos a los expedientes 945, 953, 956, que fueron presentados para impugnar las respuestas de los sujetos obligados señalados en cada uno de los proyectos, se determinó que, si bien las autoridades atendieron a las solicitudes presentadas por las y los recurrentes, las mismas no fueron congruentes ni exhaustivas, pues no atendieron de manera puntual a cada uno de los puntos requeridos. Por ello, proponemos a este Pleno calificar los agravios formulados como fundados y suficientes para modificar las respuestas recurridas y ordenar el cumplimiento de la información conforme a las consideraciones que se exponen en los proyectos. Prosiguiendo, se pone a consideración del Pleno de este Instituto el proyecto de recurso de revisión 935, en el cual, dado que el actuar del sujeto obligado configura una violación manifiesta al derecho de acceso a la información pública de los promoventes, se propone revocar la misma, tanto dentro del procedimiento de acceso como durante la sustanciación del recurso, y asimismo ordenar que haga entrega de la información requerida en los términos precisados en dicho fallo. Asimismo, se plantea a este Pleno resolver la falta de respuesta que tuvo por consecuencia la presentación y ahora resolución de los expedientes 745 y sus acumulados, 746, 747, 923, 973, 989, 1067 y 1256, interpuestos en contra de los sujetos obligados señalados en los medios de impugnación. Ante la evidente omisión de las autoridades, por lo que se propone a este órgano que se declaren fundados los agravios y ordenar a cada uno de los sujetos obligados que emitan una respuesta fundada y motivada en los términos que dicta la ley de la materia, en apego a las consideraciones que fueron expuestos en proyectos respectivos. Para concluir, se da cuenta del proyecto 968 presentado en contra del sujeto obligado que se expone en el proyecto, en el que se propone a este Pleno sobreseer dicho medio de impugnación, toda vez que se actualiza una causal de sobreseimiento de conformidad
con el numeral 223, fracción tercera de la ley local en la materia, misma que impide estudiar el fondo del asunto. Es la cuenta, comisionado presidente, comisionado y comisionada. Gracias, secretario. Se abre a discusión y análisis los proyectos de cuenta, por lo que si hubiera observaciones, solicito se manifiesten en este momento. De no existir observaciones, solicito a la Secretaría de Acuerdos proceda a recabar la votación, por favor. Con su autorización, comisionado presidente, recabo la votación en el siguiente orden. Comisionada Naldi Patricia Rodríguez Lagunes. A favor con los votos particulares hechos valer y oficio, por favor. Comisionado David Agustín Jiménez Rojas. A favor de los proyectos, secretaria. Comisionado José Alfredo Corona Lizárraga. Les informo que los proyectos han sido aprobados en definitiva, con los votos particulares que previamente se enunciaron mediante el correspondiente oficio girado a la Secretaría de Acuerdos por parte de la Ponencia 1. Es cuanto, comisionado presidente. Gracias, secretaria. Toda vez que los proyectos han sido aprobados en definitiva y que se emitieron votos particulares, atento a lo previsto en el artículo 92, fracción 12ª, incisos A y B de la ley de la materia, se cuenta con un plazo de 3 días hábiles siguientes a esta fecha para la presentación de los votos con la finalidad de que sean incorporados a las resoluciones respectivas, formando parte integrante de las mismas. Además, se instruye a la Secretaría de Acuerdos para que los notifique a las partes interesadas y dé seguimiento a su cumplimiento en términos de la ley. En virtud de que se han desahogado todos los puntos del orden del día y que no existe algún otro punto a tratar, se da por terminada la presente sesión, no sin antes agradecer a los presentes y agradecer a todo el personal del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, quien ha hecho posible esta sesión, y a los compañeros y compañeras que nos dieron seguimiento en redes sociales, siendo las 10:28 del 12 de junio del 2023. Muchas gracias.